Bueno, ¿cómo afecta esta situación de pandemia por el COVID-19 a las personas con discapacidad y en específico a las mujeres con discapacidad? Bueno, debemos tener presente que cuando hablamos de la intersección entre mujeres y discapacidad, entre género y discapacidad, ya nos enfrentábamos antes de la pandemia a una situación de vulnerabilidad, a intersecciones de situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a estas barreras previas que ya se enfrentaban a diario, que tenían que ver con la estigmatización, que tenían que ver con la falta de acceso a los bienes, a los servicios básicos, que tenían que ver con situaciones de pobreza, de invisibilidad, de abandono, de institucionalización. Bueno, a estas y muchas otras se les suman nuevas barreras o nuevas dificultades generadas por la pandemia y la profundización de una desigualdad estructural, ¿no?, que se encuentra tristemente normalizada. A ello hay que agregar que si bien el COVID-19 se dice que es democrático, que no discrimina, el virus no discrimina, bueno, sí hay que tener en cuenta que los efectos de las políticas que se adoptan frente a esta pandemia sí pueden ser discriminatorios, ¿no? Entonces, básicamente esta situación o intersección del género y la discapacidad acrecienta la desigualdad desde una situación de doble invisibilidad. Recordemos que las mujeres con discapacidad están doblemente invisibilizadas. Están invisibilizadas desde el modelo social de discapacidad y del movimiento de discapacidad, desde, digamos, patrones netamente masculinos, desde la reproducción, ¿sí?, del patriarcado, y por otro lado han venido siendo invisibilizadas también, tristemente, desde el movimiento de mujeres y el feminismo. Todo esto hasta hace poco tiempo, ¿no? Y también creo que hay que tener presente que estas intersecciones no son solo de condiciones. Cuando hablamos de mujeres con discapacidad y hablamos de estas intersecciones, creo que sí hay que tener presente tres dimensiones de la discapacidad. Esas tres dimensiones significa que la discapacidad la podemos pensar como condición, la podemos pensar como situación y la podemos pensar como posición. Creo que al igual que al género. Pero bueno, la condición, ¿sí?, a lo que acudimos o lo que queremos dimensionar como lo personal, esa condición de la persona, en este caso de la mujer con discapacidad, que se puede denominar, como se ha denominado desde un modelo médico rehabilitador, una deficiencia, que se ha venido apelando a un déficit, o se puede denominar desde otros lugares una diversidad funcional, o bueno, hay terminologías variadas. Lo importante, y lo marco acá porque sí es importante el lenguaje, eso se sabe, y no olvidemos que muchas veces quien nomina, domina. Entonces es importante quizás no recepcionar sin quejas el discurso netamente médico rehabilitador que caracteriza la condición de la mujer con discapacidad netamente desde una mirada médica, desde una mirada que ve solamente un diagnóstico, sino que, bueno, estamos hablando de una diversidad humana. Pero la discapacidad no termina ahí. La discapacidad tiene, como decíamos, dos dimensiones más. La dimensión de situación, que como bien ha apuntado Patricia Brogna, se aparece cuando la persona con su condición interacciona con las barreras sociales, ¿sí? Ahí entonces la persona, además de su condición, pasa a estar en una situación de discapacidad, esta dimensión interrelacional, situacional y dinámica que entra en juego cuando aparecen las barreras sociales. Y a ello debe sumarse la dimensión de posición. ¿Qué significa esta posición de discapacidad? La posición de discapacidad tiene que ver con la representación que tenemos en el imaginario colectivo cuando, por ejemplo, pensamos en una mujer con discapacidad, en las valoraciones que le asignamos, ¿sí?, a ese imaginario, en la cultura. Y
esta representación y este imaginario colectivo surge lamentablemente de estereotipos y de prejuicios en torno a la mujer con discapacidad que se relacionan con el déficit, que se relacionan con la incapacidad, que se relacionan con una mujer que no puede reproducir quizás ni siquiera determinadas exigencias que suelen ser pensadas para la mujer en general. También se la considera alguien frágil, alguien que hay que proteger, alguien que no sirve, alguien que no puede tomar decisiones, alguien que es asexuada. Y bueno, y podríamos seguir reproduciendo estereotipos hacia la mujer con discapacidad que, no solo afectan a su vida en sociedad, sino que ahora, en el momento en que se vive una pandemia y en el momento social que estamos viviendo, todos estos estereotipos y prejuicios conviven, ¿no? Y se profundizan, como decíamos, en situaciones de vulnerabilidad. Entonces creo que básicamente lo que ha hecho el COVID-19 es acrecentar desigualdades previas y, bueno, por un lado, exigir respuestas nuevas, no seguir reproduciendo esas desigualdades ni acrecentándolas, exigir por parte del Estado una nueva mirada, una nueva respuesta y, bueno, y en este caso sería una nueva oportunidad. El artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere que los Estados parte adoptarán todas las medidas para garantizar su seguridad y protección en situaciones de riesgo, incluidas las de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. ¿Qué ajustes razonables y apoyos necesarios tendría que incluir un plan de acción para este tipo de emergencias, como la pandemia del COVID-19, que incluya las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad? Bueno, creo que esto nos exige un doble abordaje, ¿no? Es decir, un abordaje general y un abordaje particular. Por un lado, todas las acciones relacionadas con el COVID-19 deben respetar la prohibición de cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad o el género, ¿no? Y tener en cuenta las intersecciones, además, que se pudieran dar. No debemos olvidar que de la intersección de normas en el derecho internacional de los derechos humanos, la discriminación va a ser cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad o de género que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con las demás. Esto incluye todas las formas de discriminación e incluso la denegación de ajustes razonables. Entonces, ¿esto qué nos exige? Nos exige, por un lado, que el Estado no debe discriminar por motivo de género ni de discapacidad y tampoco, obviamente, por la intersección de ambas condiciones, ¿sí? También nos exige no olvidar que la discriminación no solo es por acción, también es por omisión, que la discriminación no solo va a ser aquella conducta, acto, política pública, norma, lo que fuere, que tenga el propósito de discriminar, sino que también va a ser aquella política pública que tenga el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce y ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, si no se tiene en cuenta la especificidad de esta intersección de género y discapacidad al momento de elaborar políticas públicas, se está discriminando. Más allá de que haya o no una voluntad de discriminar, o sea, si ya sea intencionada o no intencionada la discriminación, más allá de que la discriminación sea directa, sea indirecta, más allá de que sea por una acción del Estado o por una omisión. Entonces, hay dos perspectivas. Una que tiene que ver con esta adopción de medidas generales, ¿sí? Y que en esas medidas generales se tenga en cuenta y no se discrimine de manera directa o manifiesta a las personas con discapacidad. Pero también para poder hablar de una verdadera igualdad en materia de género y discapacidad, se debe incorporar la adopción de medidas específicas. Esto nos lleva a conceptos que son muy importantes en la materia, como el diseño universal, la accesibilidad universal, los ajustes razonables y los sistemas de apoyo, ¿sí? ¿Qué implica la accesibilidad universal?
implica que las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad pueden ejercer sus derechos, gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás, porque la accesibilidad universal es parte del contenido esencial de los derechos. Pensemos en cualquier derecho que ejercemos y obviamente necesitamos de condiciones de accesibilidad para poder ejercer ese derecho. Esto debe estar previsto antes. ¿Y qué significa la accesibilidad universal y el diseño universal? Diseñar previamente para un universo de personas y de situaciones. Estamos diseñando no solo para hombres, sino que estamos diseñando para hombres, para mujeres y para otros géneros. Estamos diseñando no solamente para una persona estándar que camina, ve, oye, razona de determinada manera, sino que estamos diseñando una política pública para una variedad de condiciones o de situaciones. Un universo real, ¿sí? No aquel imaginario de la persona estándar que finalmente es difícil de descubrir o de encontrar. Bueno, esto es una obligación previa universal en la política, es decir, tener en cuenta no solo las personas, digamos, estándar, sino a toda la comunidad, personas mayores, bueno, podemos hablar de todas las intersecciones, ¿sí? Por otro lado, cuando la accesibilidad universal no se pueda lograr ni siquiera con ese diseño que tenga en cuenta a todo un universo de personas y situaciones, hay otras herramientas que brinda el derecho internacional de los derechos humanos que tiene que ver con casos particulares y adopción de ajustes razonables para determinados casos. Esto también es una obligación en el ámbito de la política pública y su no adopción, cuando debe hacerse, es una discriminación, en este caso por motivo de género y discapacidad. A ello debe sumársele todos los apoyos, los sistemas de apoyos que puedan necesitar las mujeres con discapacidad para el ejercicio de los derechos. Entonces, es importante, por un lado, incorporar todo esto de manera transversal, el diseño universal, la accesibilidad, ¿sí? En el diseño, la implementación y la fiscalización de las políticas públicas, pero sobre todo tenerlo muy presente en este momento en lo que hace al ámbito del acceso a la información relativo a la pandemia, a las medidas de confinamiento, ¿sí? Es importante saber que no todas las personas quizás pueden estar encerradas en sus casas, que hay algunas que van a seguir requiriendo un sistema de apoyos, una asistencia personal o la convivencia con la familia o el contacto o el poder salir. Eso requiere de una mirada de especificidad y también obviamente en el acceso a la salud para que las mujeres con discapacidad no sean discriminadas al momento de querer acceder, ¿sí? Y que no sean discriminadas por ausencia de accesibilidad. Bien, ¿cómo afectan a las mujeres cuidadoras de una persona con discapacidad las medidas de aislamiento adoptadas por la emergencia del COVID-19? Bueno, también durante la pandemia se profundiza el problema de las mujeres cuidadoras. Esto no es una novedad. Las medidas de confinamiento han buscado y buscan, ¿no?, proteger la salud pública y de alguna manera evitar el colapso de los servicios de salud. Sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto de vista del género. Los hogares se han convertido en el espacio donde sucede todo, sucede la educación de niños, niñas y adolescentes, sucede el trabajo, sucede la socialización. Bueno, lo que ha exacerbado, ¿no?, de alguna manera la crisis de los cuidados. Se ha incrementado, en el caso de la mujer, la carga de trabajo relacionada con el cuidado, y una carga que no debemos olvidar cuya respuesta debería ser colectiva, ¿no?, pero que no se distribuye equitativamente en el ámbito de los hogares. Fuera de los hogares también las mujeres constituyen el mayor contingente que está asumiendo funciones de cuidados en el sector de la sanidad, del trabajo doméstico, centros especializados en el cuidado de personas o adultos mayores. Bueno, y toda esta mayor carga, ¿sí?, de alguna manera en los cuidados impacta en el trabajo remunerado y en la salud de las mujeres. Trabajo remunerado, cuando hablamos de mujeres con discapacidad, es de aquellas pocas que lo tienen, porque sabemos que hay muchas barreras que deben enfrentar las mujeres con discapacidad para llegar a tener un trabajo remunerado. Pero bueno, en el caso que lo tuvieran, sí que afecta, ¿no?, en el caso que sí lo tienen. Y en el riesgo de la salud,
bueno, desde una doble mirada. Por un lado, por el riesgo, ¿no? Por exponencial del contagio, por precisamente la función del cuidado mismo. Y por el otro lado, sabemos que esto también repercute en la salud mental de la mujer cuidadora. Bueno, entonces en este sentido creo que como medida política es indispensable fomentar, promover la corresponsabilidad, tanto en lo laboral como en lo doméstico. Creo que esto puede hacerse a partir de campañas que se dirijan para de alguna manera fomentar y concientizar sobre la corresponsabilidad, ¿no? Por otro lado, las empresas que tienen la posibilidad de adoptar el teletrabajo para mujeres con discapacidad que son de alguna manera trabajadoras y darles la flexibilidad que les permita, bueno, en este momento continuar cuando hay tarea o función de trabajo. Y también creo que es importante garantizar las licencias y los permisos para el cuidado, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, para que de alguna manera se pueda ir balanceando, ¿no? Estas responsabilidades tanto productivas como reproductivas de hombres y mujeres. La tercera, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado en diversos precedentes que el modelo social de discapacidad exige la prioridad de la dignidad de las personas con discapacidad. ¿Qué medidas se deben de tomar para garantizarla en esta situación de pandemia? Bueno, sí, exactamente, el modelo social de discapacidad exige, ¿no? De alguna manera garantizar esta idea de dignidad humana en el contexto de la discapacidad. La dignidad humana sabemos que tiene distintas dimensiones. Una primera tiene que ver con la inviolabilidad de la persona. En este sentido, esto repercute en el igual valor de las vidas de las mujeres con discapacidad que el resto de seres humanos, ¿no? Y en la necesidad de una política sanitaria que no discrimine ni en cuanto al acceso, ni en cuanto a las medidas frente a un potencial desborde o saturación del sistema de la salud, ¿no? Esto de la inviolabilidad y del igual valor de las vidas más allá de cualquier condición, de género, de etnia, de discapacidad, de identidad, de lo que fuera. La segunda dimensión de esta idea de dignidad humana se relaciona con la autonomía moral, ¿no? La concepción de las personas como sujetos moral, como personas que pueden tener un proyecto de vida. En ese caso es muy importante potenciar y habilitar la participación de las mujeres con discapacidad desde una doble dimensión. La participación en lo micro, es decir, bueno, la posibilidad de que la misma mujer con discapacidad decida qué quiere, cuál es su proyecto de vida y en este contexto además específico, bueno, esto cobra mucha importancia. Y por el otro lado también la participación en lo macro, en la política pública. Es indispensable, y así lo marcan también los estándares del derecho internacional, la participación de las mujeres con discapacidad en la materia, la decisión y bueno, en la política pública que de alguna manera pueda superar las barreras de participación. Bueno, creo que esto es básico y que esto se va dando en cuestiones concretas que ahora voy a ir comentando y que sin estas medidas pareciera que la idea de dignidad humana queda vacía de contenido, ¿no? Por lo menos en la especificación del género y la discapacidad. En México se cuenta con intérprete de lengua de señas en la difusión de los reportes diarios sobre el COVID-19, pero ¿qué faltaría por hacer para alcanzar una política de difusión inclusiva en esta contingencia? Bueno, es imperioso asegurar la accesibilidad de la información, de las instalaciones, de los servicios y de los programas en las respuestas del COVID-19, ¿no? Lo primero, creo que, como siempre, es preguntar a las personas con discapacidad, ¿no? Para eso es necesario que esté habilitado un canal de participación, como decíamos, de las personas con discapacidad, para que de alguna manera ante la duda de qué es lo que hace falta sean las protagonistas quienes puedan decir, mujeres con discapacidad, cuáles serían las medidas más necesarias a adoptar, ¿no?
Obviamente las condiciones, las herramientas de accesibilidad que deben asegurarse, además de la intérprete de lengua de señas, pasa por un lenguaje sencillo, por unas explicaciones de lenguaje sencillo, por subtitulado, por medios alternativos de comunicación, pero evidentemente la diversidad dentro de lo que es la discapacidad hace que con esto no alcance, que vaya a tener que tomarse o adoptarse ajustes razonables y sobre todo, de nuevo, teniendo en cuenta que según los estándares del derecho internacional, la no adopción de un ajuste razonable es una discriminación. Entonces, no solamente pensar en medidas generales, sino en que deben adoptarse esos ajustes y que esos ajustes no están supeditados, ¿sí? Más allá de las condiciones propias de los ajustes, ¿sí? Pero que son una obligación en el marco del derecho internacional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifica precisamente en el artículo 2 que la no adopción de un ajuste razonable, cuando haya que adoptarlo, es una discriminación por motivo de discapacidad. En particular, la violencia en los hogares se incrementa por el aislamiento. ¿Acaso no resulta más complejo para las mujeres con discapacidad que viven violencia de género poder pedir ayuda ante una situación de peligro? El confinamiento obliga, así es sabido, a las mujeres con discapacidad a estar encerradas con sus maltratadores. Pasa el hogar a ser uno de los lugares más peligrosos. El encierro hace que se incremente, por un lado, el riesgo de violencia de mujeres con discapacidad y por el otro lado, el riesgo de niñas con discapacidad a sufrir abusos, a sufrir violaciones. Entonces, sí, en este caso es necesario tomar varias medidas. Se está comprobando que las denuncias por violencia de género, sufren, digamos, o no están tan a disposición, que las mujeres con discapacidad tienen, por un lado, el temor cuando pueden, ¿sí?, a salir y a violentar de alguna manera esta obligación del encierro, pero por otro lado, incluso cuando pudieran salir y no tuvieran esa restricción interna, digamos, sabemos que el camino hasta la denuncia suele estar repleto de barreras y en este caso sí hay que trabajar mucho para facilitar la posibilidad de las denuncias por violencia de género, buscando medios alternativos. Hay mecanismos que puedan tener que ver con, de alguna manera, no sé, las nuevas tecnologías, mensajería silenciosa, comisarías virtuales, botones de pánico, las redes sociales, pero esto hay que sumarle las condiciones de accesibilidad, no pensar solo en la mujer, ¿sí?, que decíamos estándar, sino que muchas veces se requiere de condiciones de accesibilidad que no están a disposición de la mujer con discapacidad, teniendo en cuenta que además muchas veces la violencia viene de la persona que tienen más cerca y es difícil saltear esa cercanía, ese control y esa misma situación de violencia, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante reforzar la concientización y la capacitación de quienes tienen que dar una respuesta desde el sistema de justicia en relación a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. La diversidad de mujeres con discapacidad es muy amplia. Pueden ser niñas, jóvenes, adultas o adultas mayores, ejercen trabajos de cuidado o son cuidadas por otras mujeres, viven en situación de dependencia o son independientes, viven en internamiento hospitalario o en centros penitenciarios, pero además pueden tener discapacidades auditivas, visuales, intelectuales o físicas. ¿Cómo visibilizarlas y garantizar su protección bajo la actual pandemia? Bueno, es visibilizar la misma diversidad y visibilizar no solo la condición, ¿sí?, apelando a los diagnósticos, sino visibilizar las distintas situaciones de mujeres con discapacidad que tienen que ver con el contexto cultural, social, económico, y esto requiere de una mirada mucho más amplia. Para eso es fundamental dar participación, visibilizar esa participación además para poder simplemente ver esta diversidad, mostrarla, ¿sí? Apelar a los medios de comunicación es un camino absolutamente necesario
y profundizar el principio, la mirada, el paradigma de la interseccionalidad, ¿no? Nadie se define ni por una ni por dos condiciones. Es muy extraño, ¿no?, que me definan por una sola condición, sino que estas condiciones que conforman una identidad interseccionan. Y si nosotros y nosotras logramos de alguna manera desarrollar y profundizar esta mirada de la interseccionalidad, esa mirada va a dejar de ser reduccionista, ¿no?, desde la identidad de una persona conformada por una sola condición. Y si la mirada deja de ser reduccionista, las respuestas desde la política pública creo que también dejarán de serlo, y en ese sentido creo que es una herramienta que es muy necesaria de profundizar. ¿Qué riesgos corren las mujeres con discapacidad respecto a su estabilidad laboral y cómo protegerlas? Y bueno, son las mujeres con discapacidad, pocas van a tener una estabilidad laboral porque pocas tienen acceso al trabajo y al empleo. Son quienes están en situación de más precariedad laboral en el caso en que así fuera, o de trabajos informales. Además, como es sabido, ¿no?, la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, y si a eso le sumamos la discapacidad, se acrecienta mucho la situación de vulnerabilidad. Creo que hay que reforzar la obligación que tienen las empresas de garantizar en este momento más que nunca, para quienes tienen un trabajo, condiciones de accesibilidad, ajustes razonables y sistemas de apoyo. Y bueno, si es el Estado, en mucha mayor medida. Pero por otro lado, tener en cuenta esta situación de precariedad económica que viven la mayoría de las mujeres con discapacidad, y en ese sentido incluir esto de manera transversal en las políticas fiscales y económicas que tienen un enorme poder redistributivo. La educación mediante contenidos digitales a la que se ha recurrido en esta pandemia garantiza la educación inclusiva de las niñas y niños con discapacidad. ¿Cómo? Bueno, primero hay que aclarar que no, la educación, digamos, inclusiva ya antes de la pandemia no estaba garantizada para niñas con discapacidad. Entonces, en este sentido, ya había una situación de desventaja previa que sí se profundiza en la pandemia y quiere esa segregación de la educación, del entorno educativo de niños y niñas con discapacidad. Ahora sí, además a ello le sumamos las nuevas barreras, ¿no?, que enfrentan en la pandemia estudiantes con discapacidad al momento de acceder a esta educación a distancia, al momento de no contar con determinados apoyos con los que se contaban. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y creo que es una gran oportunidad esto de la educación a distancia o digamos apelar a la tecnología, pero que realmente estemos hablando de una tecnología inclusiva, porque por ahora también esto está dejando o creando nuevas barreras para las personas con discapacidad y para niños y niñas con discapacidad en lo particular, ¿no? Por eso es importante que se garantice la enseñanza, que cuando la enseñanza a distancia que se está dando sea accesible, que se suministren equipos especializados, que se pueda apoyar el aprendizaje, las tecnologías de apoyo, las ayudas técnicas. También apoyo a quienes ejercen, ¿no?, la responsabilidad parental de niñas con discapacidad, porque todo esto nos excede, y en este sentido también se requiere un apoyo. Y por otro lado, también no quedarnos en el aprendizaje, sino también hay que abordar las repercusiones que van más allá del aprendizaje, que tienen que ver con la sociabilización, y en el caso muchas veces de la niñez con discapacidad se requiere un plus que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo, pensar al momento de pensar en el retorno al aula, en programas que realmente sean inclusivos y puedan priorizar y puedan de alguna manera compensar todas estas desigualdades al momento al aula, sobre todo en niñas con discapacidad, que sabemos que quizás están en mayor situación de vulnerabilidad respecto del acceso a la educación y posibilidad de no poder quizás retomar, ¿no? Desea compartir alguna conclusión o mensaje final. Sí, creo que lo más importante pasa por tener en cuenta esta intersección de condiciones, situaciones y posiciones, de la necesidad de intersección de teorías que den respuesta a eso, de la necesidad de intersección de normas. Todo esto está, y de la entonces necesaria intersección de una política pública, ¿sí?, realmente holística. Que tenga en cuenta, básicamente creo que el faro es el enfoque de los derechos humanos, la perspectiva transversal de género, en eso hay un poco más de conciencia, en igual medida que eso, la perspectiva transversal de discapacidad,
Creo que también hay que profundizar, como decía al principio, de interseccionalidad y de transversalidad, ¿no? Y creo que es indispensable en este momento la participación igualitaria de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones, que puedan visibilizarlas, que puedan ofrecer respuestas a las crisis, que puedan demostrar con su expertise, ¿no? Con lo que implica ser protagonista, el conocimiento que tengo sobre mis derechos y sobre la mejor manera, ¿no? de poder resolver esta situación de crisis. Creo que bueno, el concepto de igualdad inclusiva que brinda el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace muy poquito, que tiene que ver con 4 dimensiones: la redistribución, el reconocimiento, la participación y los ajustes razonables, es un faro que nos puede guiar, que puede guiar a la política pública en este momento. Y creo que finalmente es muy importante que se evalúe el impacto de la política pública en la igualdad, ¿sí? Hay que garantizar que de alguna manera los estados incorporen la evaluación del impacto de la igualdad de la política pública como un elemento integral de sus continuas respuestas, ¿no? Para que con todo esto podamos hablar de una verdadera sociedad inclusiva y que de alguna manera nadie quede atrás. Porque por ahora, por este momento, quienes ya venían atrás están quedando atrás y eso no lo podemos permitir.